Thank you so much, Dr. Mo. Just want to give you a brief introduction. Dr. Mo Sukaria, am I pronouncing it? Perfect. Very well said. Great. It's currently a fellow at the Boston Children's Adolescents Substance Use and Addiction Program, or ASAP. He had finished his residency in pediatrics at the Y Memorial Medical Center program in Los Angeles, during which time his interest became centered around building resilience in at-risk populations. And after working in rural pediatrics and newborn medicine for several years, he joined the fellowship in developing behavior pediatrics at Tufts Medical Center in 2016, with a focus on ADHD, learning disabilities, and on newborn maternal attachment, and continued to work in these fields as private practice and in academic newborn medicine setting. Dr. Sukaria eventually joined the SAAP program at Boston's Children's after recognizing the magnitude of the substance use epidemic in American youth. Bueno, estoy presentando al Dr. Mo, que es en este momento es nuestro experto. Él es actualmente miembro del programa de adicción y uso de sustancias en adolescentes del Hospital Pediátrico de Boston, o ASAP por sus siglas en inglés. Había terminado su residencia en pediatría en el programa de White Memorial Central Center en Los Ángeles, tiempo durante el cual sus intereses se centraron en desarrollar resiliencia en poblaciones en riesgo. Y después de trabajar en pediatría rural y medicina neonatal, durante varios años se unió a la beca en pediatría de comportamiento del desarrollo en Tufts Medical Center en el 2016 con un enfoque en TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, discapacidades de aprendizaje y en el apego materno del recién nacido. Y continuó trabajando en estos campos en una práctica privada y en un entorno académico de medicina neonatal. El doctor Sukaria finalmente se unió al programa de ASAP en el Hospital Pediátrico de Boston después de reconocer la magnitud de la epidemia de uso de sustancias en la juventud estadounidense. Bienvenido, Dr. Mo. Welcome, Dr. Mo and his team. Thank you. Thank you, everybody. It's my honor and pleasure to be part of this meeting. And I'm going to start with a small kind of presentation about cannabis use and effects on the brain and some facts. And then after that, I'll be open to Q&A. Is it okay if I share the slides and you just let me know when to go to the next one? Absolutely. Okay. Give me 1 second. Okay. So we like to refer to it these days as cannabis, even though most people will say marijuana, because originally the term marijuana was used intentionally to kind of paint it with a negative picture and create stigma around Hispanics, simply. Bueno, primero que todo, él va a empezar a hacer una presentación y luego sigue con las preguntas. Y esta es una presentación sobre cannabis, y en la comunidad médica siempre se dice cannabis porque hay un estigma en el uso al decir la palabra marihuana. So these are just our slides for the Opioid Response Network. I'm Katie and my colleague Emily is here. We are the technical assistants staff that helped organize this training. So yeah, this is just part of a SAMHSA funded technical assistance grant that helps address the opioid epidemic in states and local communities. So we can skip through these and get back to the content, but I'll put these contact and resources, the links into the chat for anyone to look at after the training. Bueno, las personas que subsidian este tipo de talleres son de un equipo de red contra las adicciones y por eso es que está aquí también con el doctor el equipo. Sin embargo, podemos saltar y ustedes pueden tener más información sobre esto si le interesa saber del financiamiento. Thank you. When we want to understand the phenomena of using cannabis in kids, it's very important to remember that cannabis is an addictive substance. Tatiana, if you can just translate sentence by sentence, I feel that's... Okay. Yeah. That sounds great. So, más que todo, cuando estamos hablando de cannabis, tenemos que entender que es una sustancia de alta adicción.
Meaning that it's not just the substance simply, it's that people will probably use it beyond their ability to control its use. O sea que no es solamente una sustancia, sino que las personas la usan mucho más de su habilidad de poder controlar el uso de esta sustancia. So before we start, let's try to understand what addiction actually means. Así que antes de empezar, vamos a hablar sobre qué significa la adicción. Let's think of something else, not substance use. Let's think of video games. What do you guys think are signs that a kid has lost control of playing video games and it's becoming a bad habit? What are signs? Entonces les preguntamos, mirando por ejemplo en videojuegos, ¿qué son las señales que usted cree que un pasatiempo como videojuego ya no es saludable? So I'm going to invite you guys to send in the chat, in your opinion, signs that tell you that a kid has lost control over playing video games. Signs from their life. Así que por favor, empiecen a compartir en el chat cuáles son las señales que usted ve que a lo mejor el videojuego se ha convertido en algo adictivo. Go ahead, please. Can't stop playing. That's exactly so, meaning that when people tell them to stop, they can't. Sí, una persona dijo, no pueden dejar de parar de jugar. Muy bien, sí, exactamente. Uno le dice, no juegues más y siguen jugando. Entonces, ¿qué crees que esta sea adictivo de nuevo? Wonderful. I like the one that says it's hard to let it go, meaning even when you want to or you feel that you should, you can't. And another parent said, can even tend to their own needs, physiological needs. Thank you. That's wonderful. Go ahead, please keep reading them out because that's fantastic. That's exactly what I had in mind. So thank you. It's usually mad when they get off. They're wonderful. So that's craving / withdrawal, meaning that, you know, if they stop doing it, they can't control their feelings and they want to do it more. Sí, exacto. Estoy compartiendo lo que está diciendo en el chat y dice, sí, es muy bien cuando no pueden atender a sus necesidades fisiológicas y aunque quieran, emocionalmente no lo pueden controlar. We can go to the next slide. You guys are very correct. The way we assess for a use disorder are things that show us that somebody has lost control over a certain behavior. Ustedes están muy correctos. En sí está la adicción cuando la persona no puede tener el control de sí mismo. And when you look at the things we look for, they're all signs that somebody is unable to control a certain behavior. They need more of it. They get mad when they stop. They start to miss out on taking care of themselves and their community because they just can't stop just like that. Y como ven aquí, estas son algunas de las criterios en sí que una vez que la tratan de este tipo de sustancia o este tipo como el videojuego, necesitan más y no lo pueden controlar sus deseos. Next slide, please. So imagine that it's not just that they're doing something and they can't stop. They're doing something that's toxic and causes harm and they can't stop. El problema no solo es que es una sustancia, sino que es una sustancia tóxica que le está evitando que puedan parar cuando quieran parar. And in that case, that's why it's very important for families to establish very clear expectations and show the kids that we understand this is bad for you, we love you, we expect you not to be doing this until you're older. Y por eso es muy importante que nosotros les digamos bien claro la expectativa a nuestros hijos de que alrededor de uso de sustancias, de que nosotros los amamos y por esto está bien claro que no pueden usar esto para nada. And I say until you're older, not to mean that it's ever okay. I'm just saying if you want to open the conversation with a kid who's already using, you want to try to be very scientific about it
because otherwise they're going to tell you, but others who are adults use it. Why shouldn't I do it? Y la otra cosa es que si, por ejemplo, el niño está usando, es muy importante para nosotros como padres ser muy científicos, hablar con idioma científico para que ellos, si quieren decirnos a nosotros, pero adultos lo usan, entonces, ¿por qué yo no puedo usarlo? Es en que es perjudicial para cuando está todavía el niño desarrollándose su cerebro. Puede ser que lo pueda usar mucho más adelante cuando ya es completamente adulto, pero por ahora no lo puede hacer. The thing is with these substances, and I'll go to that in a sec, their effects on the brain while it's still developing are much higher even. And it's extremely important to prevent or delay the use before it starts as much as possible. Lo más importante que hay que compartir es que mientras el cerebro se está desarrollando, la parte adictiva de esta sustancia es mucho más alta a cuando ya es un cerebro adulto. So I'm going to go over these 3 sentences one by one, and these kind of define our attitude at this point. First of all, we have to, I'm sorry, can you just translate that, Tatiana? That these 3 sentences, yeah. Entonces, vamos a ir a estos 3 puntos para definirlo bien claro. Clearly defining and establishing family expectations can help your kids make healthy choices. Para definir claramente y establecer estas expectativas familiares pueden ayudarlos a tener unas decisiones más saludables. And as soon as you think your kids are asking questions, that's the time to start. It's not too early to start with a 9 or 10 or 11-year-old. Y tan pronto su niño esté preguntando o esté viendo cosas que no deberían ver en este tipo de uso de sustancias, es el tiempo de empezar a hablar. O sea que aún si su niño tiene 9 o 10 años, empiece a hablar. Cannabis use becomes a problem or a disorder when someone cannot stop using, even if that use interferes with other aspects of their life. El uso de cannabis se convierte en un trastorno cuando esa persona no puede parar aún si el uso está interfiriendo con los diferentes aspectos de la vida. So as you guys can imagine, once it does develop and the kids cannot actually take a good part in their life, everything becomes harder, including helping them to stop. Y como ustedes ven, una vez que adicción toma efecto en el cuerpo de un niño, pues aún es mucho más difícil de ayudarlos a parar. Last sentence is addiction to substances like cannabis, cigarettes, and alcohol must be addressed proactively to minimize harm, meaning that we can't just deny it's there. We actually have to address it and take charge. Y adicciones de sustancias como el cannabis o el cigarrillo o el alcohol, tienen que nosotros dirigirnos de forma efectiva y abierta, hablándole a los niños. No podemos ignorarla, no podemos decir que eso no nos toca a nosotros o a nosotros no nos va a tocar. No, tenemos que hablarlo claramente para disminuir el daño. For example, at Boston Children's, we give parents permission to search their kids' belongings and their rooms and their drawers and empty out any signs of drug use and throw them away, because we think that is how important it is for parents to do everything they can to stop this or make it not happen. Por eso, por ejemplo, en el hospital de Boston, nosotros le decimos a los padres, usted tiene todo el permiso, todo el poder de ir a los cuartos de sus niños y revisar. Los empoderamos para que revisen ya sea las mochilas, las habitaciones, debajo del colchón, en todo lado, buscando por algún uso de sustancia y botarlo al momento, porque es algo que pueden hacer como padres, que usted tiene todo el poder. Next slide, please. Oh, that's helpful. Okay, so kids will come to you and tell you some things that we've heard. For example, is marijuana or is cannabis really bad for a kid, right? Kids will tell you that cannabis is natural, so it is safe.
Bueno, usted a lo mejor ha escuchado a su niño diciendo de que, oh, o a otras familias, a otras personas diciendo, marihuana realmente no es tan malo para un niño. Y los niños le pueden decir, bueno, eso es natural, es algo natural, a lo mejor esto es seguro, no hace nada daño. So thank you. And for these slides, they're translated, so I can just go through them. There are more than 50 plants in America that will kill you. So they're natural, doesn't mean natural, it's safe, okay? And gasoline is natural, doesn't mean you should be drinking it. And you guys should be comfortable using these examples to respond to a kid telling you it's natural, so it's safe. Bueno, y aquí le damos unos ejemplos para estas personas que le están diciendo, eso es seguro porque es natural. Hay más de 50 flores en los Estados Unidos que si uno la consume, la pueden a uno matar. Y la gasolina, por ejemplo, es muy natural y no significa que uno la tiene que tomar. O sea que son ejemplos que usted puede decir cuando alguien le diga esa frase. It's natural outside your body, but doesn't belong inside your brain. Your brain doesn't make it. So it's not natural to your brain. That's why that myth doesn't make sense. Entonces, en sí es algo natural, pero natural fuera de tu cuerpo. No es natural dentro de tu cuerpo, no es natural para un cerebro. O sea que no tiene sentido de decir que es natural porque simplemente está afuera, no significa que es bueno. I will look at all the questions after this talk and I'll respond to them. But you know what? Unless the organizers have a different. No, that sounds great, Dr. Mo. They just stating the same thing that you're saying. Oh, wonderful. Thank Affirming. You. Yes. Oh, perfect. Thank you. Affirmation. Next slide, please. There is more cannabis use with time from 3% of kids to 12%, and that's getting even higher. Como ustedes ven en esta gráfica, desde 1995 solo había un 3% de uso de cannabis en los niños y ahora a 2014 subió a un 12%. This is not a problem that's going to disappear with us looking the other way. This is a problem that is affecting our kids' future and it's becoming a bigger problem every year. So we all need to be part of the team that's proactively doing everything we can to help our kids with it. Lamentablemente, esto no es algo que va a disminuir a medida que van los años y por eso nosotros no podemos cerrar los ojos y mirar al otro lado. Tenemos que hablarlo claramente con nuestra comunidad. Next slide, please. The second thing you'll hear people say is that cannabis is not addictive. And if you remember how we define addiction, right? It's losing control of the behavior. So any child who's spending a lot of time using cannabis, getting in trouble with their family or missing out on important events because of it, getting angry when you stop them and wanting to do it. These are the definitions of an addiction. So if a kid comes and tells you it's not addictive, just point out to them the many signs that they have lost control over the use, which are signs that they have developed a cannabis use disorder. El otro mito que dicen es que el cannabis no es adictivo. Y si le dicen eso, usted recuerde lo que habíamos dicho al principio de qué es una adicción y en sí cómo están perdiendo control de sí mismos. Si un niño pasa mucho tiempo consumiendo cannabis, que es otra palabra de marihuana, meterse en problemas con la familia o en la escuela, perderse de eventos importantes de la vida a causa de estar usando o tener fuertes deseos de hacerlo. Todas estas son señales que lo van a afectar su desarrollo y se convierte en un trastorno por este consumo. The brain of teenagers is built to pursue rewarding activities that feel good, even if they are risky behaviors. And the truth is, that's why these drugs are addictive, because they play a trick on the brain and make it believe that nothing is more rewarding than this activity. El problema es que la forma que funciona el cerebro del adolescente es que quieren el sistema de recompensa, de que se sientan bien al momento que tratan algo. Por más de que al tratar esa cosa es de alto riesgo. Por eso le hacen creer
al cerebro de que esto es algo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el sentido de recompensa es bien alto. So when our child develops an addiction, there is no shame or guilt or us telling them that they should be stronger or control it better. It's a normal thing for them to try new things. And unfortunately, these substances will take over their willpower. Es importante notar que cuando hay un niño que tenga una adicción, no darle vergüenza, uno ponerle más vergüenza o más culpabilidad, porque en sí es normal para los niños de querer tratar cosas nuevas a esta edad. Mas, sin embargo, ellos no tienen la capacidad, por lo que es adictivo, de controlarse ellos mismos. Imagine if your child has a relationship with somebody who is much older and smarter and is controlling them. We can't just ask them to leave. We have to actually get in there and help them get out. O sea que imagínense, por ejemplo, que si su niño tuviera la influencia de alguien que es mayor, que tiene todo el control y usted le está diciendo no se meta con esa persona, el niño simplemente no va a poder salir de esa relación. O sea que por eso como adultos tenemos que intervenir y no simplemente decirle tienes que terminar. El niño no va a poder terminar por sí mismo. Thank you. Next slide, please. The third myth or lie is that adults use it, so it must be safe for a kid to use it as well. And that is not absolutely true. Yes, the risks of cannabis use are there at every age, but a teenager's brain, even though it's as big as an adult brain, it's still developing and it's taking in its environment and it's fitting in it. So even though 1 in 10 adults who use cannabis become addicted, meaning they can't stop without help or they can't control it, 1 in 6 kids who use it before the age of 18 become addicted. So I hope this makes it clear that it's more dangerous for kids than for adults. Otro mito que dicen es que si los adultos lo están usando porque debe ser que es seguro, entonces yo también lo puedo usar. El problema es que hay riesgos por el consumo de cannabis a todas las edades. El cerebro de un adolescente es tan grande como el cerebro de un adulto, pero no está maduro. 1 de cada 10 adultos que consumen cannabis se vuelve adicto, mientras que 1 de cada 6 niños que están consumiendo antes de los 18 años se vuelven adictos. O sea que es mucho mayor la cantidad de adicción que hay en un niño a un adulto. Next slide, please. So at any age, the reason I have the picture of the tomato and the walnut is to explain that even though it reaches full size, when, for example, a kid is a teenager, it starts to mature at that age. And I'll get more in a sec to explain. Can we just go to the next slide just for a sec and then go back? No, actually the one after that, sorry. Thank you. So just like a walnut, do you guys know what this nut is? Can you translate that for me, please? Bueno, ¿saben cuál es este tipo de nuez? Many American kids have not seen a walnut, so I have to ask that question. Es una nuez. Okay. The human brain reaches full size at about 10 to 11 years of age, and then it starts to mature to its final results. O sea, el cerebro del niño empieza a crecer hasta los 10 y 11 años, pero después es que empieza a madurar, después de esa edad, poco a poco. Next slide, please. If you start putting toxins into the brain or into the body at 10 years of age, because it's continuing to develop, it's going to go into the brain and become part of it for a long, long time. Ya que si se entra este tipo de toxina al cerebro, como ven, está desarrollándose hasta ahora, madurando el cerebro, y entonces estas toxinas están entrando al cerebro y se está saturando a medida que va creciendo. Next slide. Whereas if you put toxins, let's say a walnut is completely mature,
you can even pluck it from the tree and put it somewhere and it won't be affected. The brain is a little bit similar, not all the way, where getting exposed to toxins after it is fully mature is less harmful. Ahora, sí, como ustedes ven esta nuez, a medida que va creciendo, ve cómo va desarrollándose la nuez. Si ya está completamente madura, como diciendo aquí una simulacro a un cerebro, a los 22 años, ya esa nuez, por más de que uno la saque va y la abra a los 22, ya se ve igual, ¿no? O sea, el efecto de la toxina no es tanto cuando ya está maduro, porque ya el cerebro ya se desarrolló completamente. No es lo mismo que si está entrando cuando todavía se está desarrollando. Thank you. Can you go back, please? Sorry, now to the slide I skipped before. Yes. So that's why when you look at the long-term effects of cannabis use, it's surprising how big they are when you start use at a young age. You have a much higher chance of depression, anxiety, suicidal thoughts, psychotic episodes. Your IQ will drop, which is how quickly you can process a problem. You cannot coordinate your physical body and you react slowly. You have a much higher risk of things like schizophrenia and psychosis. And in kids, all of this is much worse and lasts for much longer than in adults who start using. Es por eso que si vemos entonces al entrar el uso de sustancia a temprana edad, entonces ya va a tener muchos efectos a largo plazo en el cerebro del niño. Por eso está vinculado también con la depresión, con la ansiedad, también ideación suicida, episodios psicóticos, esquizofrenia. Y también se le disminuye el coeficiente intelectual, o sea que no van a poder resolver problemas. Tiene también de coordinación, están medio descoordinados físicamente, sus reacciones son más lentas, claro está, tiene este tipo de adicción y psicosis, y o sea que los efectos son más pronunciados en los adolescentes y a muy largo plazo. Just to be very clear, it has negative effects at all ages, and it's just more pronounced with adolescents. Para aclarar, el efecto de la marihuana o cannabis está malo para cualquier edad, pero es mucho peor en los adolescentes. Thank you. Next slide, please. The way cannabis works is that it imitates a chemical that our brain makes when we are very happy. And it takes over what we like to do. Instead of doing things that make us happy naturally, like playing with our parents, playing with our friends, being successful at what we like to do, THC or cannabis comes in and hijacks that natural process and makes us think the only thing that's rewarding is doing more cannabis. El problema es que la marihuana o cannabis tiene una sustancia química que se llama THC, que se parece a la misma sustancia química que producimos en el cerebro cuando estamos muy felices. Entonces, las cosas que activan el centro de recompensa nos hacen sentir bien y nos dan más ganas de hacerlo. Al THC entrar en el cerebro, le hace creer al cerebro de que solo esto es lo que le va a hacer sentir feliz. Solo esto es lo que le va a dar la recompensa que necesita. Y es por eso que quiere cada vez más deseo de usar este consumo. Some toxins make you vomit a lot. Some toxins make your blood pressure go up. Some toxins will break down your skin. This toxin makes you feel good, and that's why it's very dangerous more than others. Algunas toxinas te hacen, si se consumen, te hacen vomitar, otros te suben la presión arterial, otros se le rompe la piel, el epidermis. Sí, esta toxina es muy mala porque en sí lo que te hace sentir es súper bien. But it's not it's a lie. It's a trick on the brain. Pero esto es un truco. En verdad, esto no es bueno para uno. Okay, next slide. So we can skip this now and the one after. Sorry about that. One more, thank you. So
if you look at the picture of the brain, it doesn't just affect reward, it affects many other parts of the brain. And what we found out is that early regular use, meaning under 21 even, you have 20 to 40% of users, that's a very high number, experiencing hallucinations, so their paranoia and other psychotic symptoms. Their IQ drops by 5 points after 3 years of dependence. I can tell you 5 points drop in IQ is a very big drop in IQ. It's the difference between being very smart and being average sometimes. For a long term, there are problems with visual and verbal learning. And a very big one is that they are unable to differentiate people's expressions and understand social accepted behaviors. Ok, en sí vemos aquí en esta foto y cómo está usando el uso temprano de forma regular de esta sustancia de cannabis, cómo está afectando. Y 20 a 40% de los usuarios experimentan alucinaciones, paranoia, ansiedad y otros síntomas psicóticos. También hay un promedio de caída de 5 puntos en el coeficiente intelectual después de 3 años de dependencia. Y estos puntos de este cambio, en verdad, es bastante. O sea, es de ser una persona súper inteligente a una persona apenas averaje. Y también esto afecta el aprendizaje visual y verbal. Eso quiere decir que el niño no puede determinar bien cómo la expresión de otra persona, lo que le está diciendo acerca de cómo se siente, y eso afecta la forma de relación social interpersonal. Así que es algo que a largo plazo tiene un problema a nivel social. The last bit about social awareness is important because many of us realize that kids who use cannabis start to hang out more with other kids that use cannabis. And we always think it's just because that's their new company. It's also because they are losing the skills of how to make new friendships and new connections with others. A veces uno dice, oh, es que mi niño está metiéndose con otros niños que también están usando, y ¿por qué no se pone con otros niños que no están usando esta sustancia? Y el sí es que está perdiendo las habilidades sociales, o sea que al usar esta sustancia se le dificulta para ellos hacer nuevas amistades. No saben cómo hacer amigos. Next slide, please. So some people will argue, and that's very important, some parents or other adults think that only kids who already have a problem with learning or with their family or with their intelligence or they have emotional problems, these are the kids who use cannabis a lot. So the question is, which came first, using cannabis or having deficits? What we found out is that abstinence or stopping to use can reverse many deficits, especially the ability to learn with your eyes and space. The longer you use cannabis and the more you use, the worse your deficits are and the longer they last for. And when we take two twins where one of them uses cannabis or marijuana and the other doesn't, the one who is using it has more problems at school and in society than the one who doesn't. Bueno, muchas personas dicen, bueno, ¿qué es lo que viene primero? Si es que, porque se creen que, oh, es que el niño tiene problemas emocionales y por eso es que está usando la marihuana, o otros dicen, bueno, es que está usando la marihuana y por eso usar la marihuana tiene problema emocional o social. Entonces, ¿qué viene primero, la marihuana o el desarrollo social o emocional del niño? Entonces, en sí, los estudios muestran que la abstinencia puede revertir
muchos de estos déficits. Eso quiere decir que si no está usando, puede haber una restauración del aprendizaje visoespacial, o sea, lo que está ve en la forma de espacio con si está totalmente abstinente. La gravedad y la persistencia a largo plazo de estos déficits está directamente relacionada con la duración del consumo de sustancias en los adolescentes. O sea, a medida que va usando más por más largo tiempo, es ahí cuando está relacionada con los déficits del desarrollo de los niños. Por ejemplo, hicieron un estudio con gemelos y mostraron que el uso de la marihuana predice la presencia y la gravedad del desempeño escolar y social de los niños. Un niño que, aunque fueran gemelos del mismo niño, si uno dejó de usar y el otro siguió usando, pues se ve ahí la gravedad del desempeño escolar y social en el que estaba usando. As you guys probably realize and know, for example, when our kids start to hang out with friends who we call bad company or troubled friends, the longer they hang out with them, the more it will affect them and change them, even if when they started, they were not themselves troublemakers. This is the same way with substances of use and cannabis. It's not, the actual substance use itself is causing problems. De la misma manera que cuando uno dice, por ejemplo, es que está metiéndose con mala compañía, son malas amistades, entonces, entre más tiempo esté pasando con esas amistades, pues más va a ser el efecto en los niños. Entonces, de la misma forma, solo que en este caso está usando la sustancia. Next slide, please. So, what can we do? What can parents do? We need to be proactive, meaning take charge and not wait for people to tell us what to do. It's never too early to start. One of the most influential factors when a teen is growing up is a strong, open relationship with a parent or a caregiver. And we all know it's not always easy to talk to kids. And here are some tips please use to talking with your child. Choose an informal time to have a conversation. You're in the car, you're having fun, you're having dinner, just to make it not sound like, oh my gosh, something bad is happening. Create family rules together early on when you teach them the things that you know and you decide to make a rule with them before they have lost the control. It's easier. And plan to have many short talks with your kids, clearly stating expectations regarding cannabis use. Be supportive, meaning that explain that knowing what you know now about how harmful these are for their physical, emotional, cognitive health, you will do everything you can to help your kids stop. You can discuss an exit plan for them if they are offered cannabis, such as designating code words to text family members and they'll go pick you up when they are in a situation where you feel pressured. And utilize the resources, you guys. There are really a lot of resources. You're not on your own. This is a team effort, and we're all aware of it. We all want our communities to be healthy. SAMHSA has many action guides for parents on how to start conversations. And these are things that have been studied and proven to be the most effective. So it would be wise to use your resources when thinking about how to start these conversations. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Lo primero que todo es ser proactivo, o sea que nunca es demasiado pronto. Uno de los factores más influyentes cuando un adolescente está creciendo es la relación fuerte y abierta con un padre o cuidador. O sea que entre más usted tenga una buena relación y su niño se sienta cómodo para hablar con usted, mucho mejor. Los consejos para hablar con su hijo incluyen elegir momentos informales para tener este tipo de conversaciones, cuando están pasándola bien, cuando no se siente el niño como que usted lo va a interrogar, sino más bien que están todos divirtiéndose, como comiendo juntos, o si van a un paseo, estar en el auto, empezar a hablar. La otra es crear reglas familiares juntos, o sea que el niño también toma participación en cómo crear estas reglas y planear para tener muchas charlas breves, o sea que usted tiene que estar proactivo en decidir cuándo es que usted va a tener el tiempo para hablar y especificar ese tiempo en su agenda para hablar. Una charlita breve con su niño, cosa de que esté usted reforzando las expectativas con respecto a este consumo de esta sustancia.
La otra es apoyar. Explique que sabiendo lo que sabe el niño ahora, una vez que usted le comparta esto, de que por la salud de su niño física, emocional y cognitiva, usted va a hacer todo lo posible para ayudarlo a detenerse. Esto está bien claro de que su niño sepa que usted va a estar a la proactivo y no se va a dejar por las otras influencias, sino que usted va a hacer lo que usted va a hacer en su casa. También puede discutir un plan de salida. Eso quiere decir, bueno, vamos a trabajar con el padre y niño hablando. ¿Qué crees que va a ayudarte si alguien te está ofreciendo esta sustancia? ¿Qué tú dirías? ¿Cómo hablarías? A lo mejor dar una palabra clave para hablarle a una persona aquí de la escuela o mandarle un mensaje de texto a usted o algún miembro de la familia, un código para que alguien intervenga y cosa de que su niño no se sienta presionado a consumir. Y lo último es utilizar los recursos que tenemos aquí disponibles gracias a ellos de SAMHSA y que ellos han publicado guías de acción para abordar estas conversaciones y manuales con estadísticas relevantes. Esto ellos han trabajado mucho en estudios para, o sea que usted no está solo. Tenemos un gran recurso para que está disponible para usted. Next slide, please. There are protective factors that will help your kids also not start and have an easier time working with you and stop. The first is engagement in school, hobbies, and extracurriculars. When I say engagement, I mean it's our job to make these things as rewarding as possible. The second is academic achievement. Kids want to succeed. It's part of their brain structure. They are programmed to succeed. And making that possible for them is what they need, and many times protective. So rewarding academic achievement, facilitating it, checking with the school of what can we do and what can you do to help our kids achieve academic achievement will be rewarding and protective. Family bonding is important before and after. And again, these things are being mentioned as things that we have studied and found to be scientifically proven to protect. And monitoring closely, monitoring their friendships, monitoring their belongings, monitoring where they go and where they came back, monitoring their social media and their bank accounts. We are trying to protect them from a toxin that will have major effects on their future and their families and their communities. So we can do everything we can. Bueno, estos son algunos factores que ayudan a proteger a su niño. Uno es asegurarse que su niño esté participando en todos los pasatiempos, actividades después de la escuela que se ofrecen. Y si hay algo que no lo tenemos, pues buscar estas otras actividades extracurriculares, cosa de que su niño esté bien involucrado en todas estas actividades. El otro es que el cerebro del niño está diseñado para tener este tipo de recompensas, de que se sienta bien. Por eso es que esta toxina quiere hacer que su niño se sienta recompensado, que ha logrado algo, que logró ir al siguiente nivel. Entonces, es bueno entonces mirar qué son estos logros académicos que su niño puede tener y asegurarse que los tenga y usted recompensarlo para decirle, aunque sea con una estrellita, mira, lo lograste. Lo último también que científicamente está comprobado es la unión familiar, o sea, que haya siempre oportunidades en su familia de compartir, de conversar, de tener esa unión. Y claro está la supervisión. La supervisión es muy importante y que esté bien claro, como habíamos dicho antes, de que usted va a estar revisando, no solamente revisándole la mochila, la habitación, sino también las redes sociales, sus textos y también el dinero, cómo lo está usando el dinero. O sea, todo tipo de supervisión que esté bien claro que usted tiene el poder de estar revisando porque este uso de sustancia tiene consecuencias, como ustedes ven, a largo plazo que va a afectar a mucho, no solamente a su familia, sino a familias por venir. It is important to start our kids understanding the importance of the first 3 points here.
family bonding, academic achievement, and hobbies and extracurriculars. Starting early for them to learn how important that is makes it easier for us, if they start to use cannabis and other drugs, to show them how it is harming their life. So when a kid understands the importance of school performance and family bonding and extracurricular activities when they're young, these are things we can teach them when they're 5. If they get older and God forbid they start to use, it will affect all of these areas, and it will make it easier for us to explain how these things affect. So, sorry, address substance use as early as possible, because we found out that kids start using cigarettes first or nicotine, and kids who do that will move on to alcohol, 5 times higher chance, and cannabis, 6 times higher chance of using it. And even pills that can kill you with 1 pill, there's a 3 times higher chance. So as soon as we see any signs, it's very important to jump all in and do everything we can. Bueno, científicamente se ha visto de que si usted empieza a tener esas estructuras en su casa, de que desde temprana edad su niño está participando en eventos extracurriculares, desde temprana edad usted tiene sistemas en su casa de que hay conversaciones en familia, que hay comunidad, pues entonces, y usted está bien claro en estar chequeando, estar supervisando, pues entonces hay una disminución en que su niño tome este tipo de sustancias, aún desde los 5 años, si se está haciendo estas estructuras, pues es algo que se espera que va a lograr las cosas, que va a ser siempre bien en la escuela, porque si no se está chequeando esto y no se está abordando el consumo de sustancias de forma temprana, lo que pasa es que los niños también están viendo que están fumando, que están tomando trago, y entonces después de probar el cannabis por primera vez o abusarlas, se pueden abusar también medicamentos recetados, y los porcentajes, todo de esto se desarrollan con un trastorno por uso de sustancias correspondientes a lo que están tomando. O sea que va subiendo la cantidad de adicción a medida que va tratando uno. Después va a pasar también a las píldoras, y eso es algo que nosotros tenemos que evitar. Next slide. Kids who are using don't like to hear that they need to stop and it's harmful for them. So one example I like to use is that their brain is like a small seed. These 2 plants are the actual same seed. One of them is baby, one of them is 4 or 5 years older. If I pour a little bit of alcohol or a little bit of toxin on the small plant, it will die. If I pour a small amount of alcohol or a small amount of toxin on the bigger tree, it will not be good for it, but it will not die. It's very important that we stop substance use as soon as we see it, and kids really should not have that be part of their life. Bueno, una de las cosas que yo le digo a los niños, que especialmente aquellos que han ya empezado a consumir el cannabis, es que haga de cuenta que tu cerebro es como una semillita, y esa semillita va a dar una matita. Y la plantita, por ejemplo, si está bebita, la plantita, y la comparas con otra plantita que ya lleva 5 años, por ejemplo. Si a la plantita que está pequeñita, bebita, tú le echas este tipo de toxina, entonces esa toxina la va a matar, porque es muy bebita, es muy chiquita, no va a poder tener las defensas. Si se la echas a la plantita que ya tiene 5 años, pues no va a ser bueno para esa plantita, pero no la va a matar. Entonces es por eso que es tan importante de que al momento que se nota que se haya ese uso en la sustancia, por eso es que uno como padre tiene que hacer todo lo posible para que evitar que siga ese consumo de sustancia, porque el riesgo es muy alto. Next slide. Everything I shared with you is part of a study, and it has resources with it. These are not opinions, these are facts. And that's what gives us the permission to give you so much instructions and ideas. We just know for a fact now that these things are harmful. And we have lots of resources to help. Yeah, and I can send some of the SAMHSA resources to Tatiana after this, so you can share it with
parents. I think a lot of them have translated versions of them too. So I'll look on the website for those and share them. And then our final slide is just the feedback survey for the ORN. So if I can put the direct link, but if you scan this code, it'll lead you to a short survey to just tell us how this presentation was. And I'm not sure how long, Dr. Mo, you have to stick around, or if we just want to put the chat questions in a document and answer them later. But Tatiana, that's up to you. Okay, so todo esto que ha compartido el doctor Mo es algo que no es opinión, es algo que se ha hecho muchas investigaciones por bastante tiempo, o sea que estos son hechos comprobados de lo que uno puede hacer efectivamente. Así que es por eso que se puede hablar directamente a los padres y con autoridad, porque sabemos que es algo que se puede que le va a ser muy beneficioso para nuestra comunidad. Así que sí, nosotros tenemos una gran fuente de recursos aquí. Me van a mandar también a mí otros recursos y estamos mirando si están traducidos al español. Más sin embargo, aquí nos gustaría saber sus comentarios y si puede escanear este código QR. También vamos a poner en el chat el enlace. Déjeme. Dr. Mo, how much time do you have? As much as needed. I actually left my whole afternoon free. So. Oh, thank you. So, si ustedes tienen algunas preguntas para Dr. Mo, él de hecho sacó su tiempo todo libre para estar cuánto tiempo más esté con nosotros. I do have a question on the chat. Nuris, tu pregunta, este tiempo es para preguntas y respuestas. I just want to add that this is being recorded, and I'm just going to stop recording right now just because of the timing. I wouldn't be able to keep on recording. But thank you so much, Dr. Mo, and thank you, parents and community, for joining us. Gracias a todos por compartir con nosotros. Y vamos a mandar también un enlace para que si usted quiere mandarle preguntas a Dr. Mo, él se las puede responder más adelante. Gracias a todos.